Hola, ¿cómo están? Yo soy Maru Cape y esta es una nueva edición de GPS Merval, porque para entender hacia dónde vamos con nuestra bolsa argentina tenemos que entender cuáles son las coordenadas de nuestra ubicación actual. ¿Quiere saber en dónde estamos en este momento? Bueno, usted está aquí, donde está posicionado nuestro simbolito del GPS. Está bueno mostrar estos gráficos con un poquito de años de antigüedad como para poder tener noción, ¿no es cierto?, de lo que fue toda esta gran caída de nuestra bolsa. Desde ya estamos viendo el gráfico del Merval en dólar contado con liquidación. Algo muy importante con lo que me gustaría arrancar a hablar es que el piso del Merval en dólares lo tenemos ubicado acá, en marzo del año pasado, más o menos cotizando algo así como 240, 250, 260 dólares. Hago esta aclaración porque a veces la gente en general tiene como esa idea de que en las PASO fue el peor momento de la bolsa. Y si bien es cierto que fue un día muy abrupto por la caída que ocurrió en un solo día, que fue ese 50%, pero no fue ahí el mínimo, fue en marzo del año pasado. ¿Y por qué? O sea, ¿en qué coincide, digamos, esta gran caída con la cuarentena? Tengamos noción de eso, fue con la cuarentena. Y ya pasó más de un año. Hago esta aclaración porque desde ya todos siempre estamos viendo esta bolsa tan bajista, quizás negativos y muchas expectativas hacia adelante. Y a veces es como que nos terminan engañando las emociones creyendo que esto está cayendo continuamente, cuando la realidad es de que no. O sea, el piso fue, insisto, hace más de un año. Pero bueno, obviamente lo que todavía nos está costando ver es una nueva tendencia alcista. Ahora bien, con esta introducción que te hago respecto de la cuarentena del año pasado, me parece que está interesante compararlo con lo que estamos viviendo en este momento, porque también estamos teniendo una cuarentena bastante brusca, lo más probable con un periodo más corto, pero seguramente vamos a tener una caída de la actividad económica. Pero es muy distinto lo que pasó el año pasado. Mira, la cuarentena fue justo acá, donde tuvimos este pico. Ahora, ya venía cayendo de antes y yo interpreto esto también como el rumor de la entrada en la cuarentena. Obviamente la cuarentena paraliza las empresas, los comercios, cae la actividad económica, por lo tanto el Producto Bruto Interno del país cae. Y luego de darse, o sea, esto fue el rumor. Entonces, después de confirmarse la noticia, la bolsa dejó de caer. Es muy distinto de lo que vemos ahora. Nosotros al revés, hasta podríamos interpretar esta subida de acá como el rumor a una próxima cuarentena. O sea, es muy distinto. Hoy estuvo, digamos, subiendo, en estos días estuvo subiendo, mientras que antes estuvo bajando. Hay una diferencia. Y además también tengo una aclaración. Recordemos que en ese entonces estábamos teniendo muchos inconvenientes con reestructurar nuestra deuda. Y posteriormente, por eso vemos también esta suba que tuvimos en esto que te marco, tuvimos finalmente ese acuerdo postergando los pagos hacia adelante. Recordemos que en aquel entonces había una incertidumbre fenomenal respecto a que si íbamos a entrar en un default. Hoy eso no está ya tan así, porque sabemos que postergamos hacia adelante. Desde ya estamos pateando para adelante los problemas, por decirlo de una manera. El escenario está un poco más claro en ese sentido. Entonces, ¿esto quiere decir que Argentina está bien, que todos los problemas económicos se solucionaron? No, en absoluto, la verdad que no. Pero si nos basamos en lo que fue en aquel momento, ¿sí? En este famoso marzo o abril del año pasado, no había nada positivo para adelante. O sea, estaba descontado todo lo negativo. Por lo tanto, cualquier noticia positiva que pudiera llegar después podría dar un alza en la bolsa. Algunos analistas consideran que quizás en las elecciones pueda haber una victoria por parte de la oposición, entonces que eso haga subir la bolsa. Yo no lo sé, no sé qué es lo que va a pasar. ¿Es posible? Bueno, puede que sí, puede que no, no lo sé. Pero por lo menos si me comparo con lo que fue ese momento del mínimo, creo que hoy está todo un poco más
despejado, por lo menos en corto plazo. Aunque obviamente esto no quiere decir que siempre puede existir algún nuevo mínimo, es la realidad. Pero sí es muy importante entender que la zona de $300 es la que habitualmente suele ser piso. Ya lo vimos en crisis como la del 2001, en realidad ahí llegó a cotizar en $75. Luego tuvimos la del 2008, como vemos acá. 2013 estuvo un poco más por arriba, 330 más o menos fue el mínimo. Y la crisis que tuvimos con el mínimo, vamos a decir, de marzo del año pasado, $250. Vayamos ahora a ver el gráfico del Merval en pesos. Lo que estamos viendo en este momento es que se está encontrando con la resistencia principal. Esta resistencia que empezó a principios del año 2018. Yo tengo acá marcadas dos posibilidades, esta línea en violeta y esta línea punteada de acá. Hoy estamos haciendo un nuevo máximo histórico en el Merval. Entonces venimos con esta, digamos, tendencia de corto plazo alcista. Incluso fíjense cómo este canal bajista de color verde ya fue quebrado. Incluso muy por arriba quedó respecto de este mismo canal que veíamos del Merval en dólares. Entonces, va a ser súper importante que termine de quebrar la resistencia, que lo que hoy es resistencia pueda quebrarla, superarla y considerarlo como un soporte. Hasta que eso no pase, creo que no podemos dar por finalizado este periodo bajista que empezó en el año 2018. Y cuando hablo de periodo bajista, obviamente vas a ver este gráfico en pesos donde quizás no es bajista, ¿no? O sea, podemos decir que es lateral o hasta levemente alcista. Pero no te olvides que lo que cotiza en pesos habría que hacerle una especie de descuento por inflación. Por eso, cuando vemos el gráfico histórico, como te estoy mostrando acá, siempre tiende a tener esa tendencia alcista. La gran diferencia que vas a ver entre el Merval en pesos y el Merval en dólares siempre va a ser el dólar, ¿sí? O sea, por eso una cotiza en pesos y otra cotiza en dólares. ¿Qué quiero decir? Que mientras haya una depreciación del peso, como ocurrió en estos últimos 3 años, vas a encontrar un Merval en dólares cayendo. Yo lo que suelo decir es que esta cuña bajista es el espejo del megáfono en pesos. Tanto la resistencia como el soporte de ambas figuras son similares. Y que una tenga esta inclinación lateral y que la otra tenga una inclinación bajista, la diferencia es la depreciación del peso. Mira, este es el gráfico del dólar. A ver, siempre lo tenemos en tendencia alcista, ya sabemos, el dólar siempre está subiendo y es de esperarse que eso vaya ocurriendo mínimamente a la par de la inflación, ¿no es cierto? Ahora, es muy distinto la velocidad con lo que lo va haciendo, porque siempre sube, pero la tendencia o la inclinación, si queremos ver de este soporte, tiene un ángulo muy superior a lo que fue a años anteriores. Por lo tanto, todo este gran movimiento que tuvimos con el dólar, recordemos un dólar que empezó en 20 y llegó a 200, o sea, se multiplicó por 10 en menos de 3 años. Fue mucho la depreciación que tuvimos. Bueno, eso es lo que estamos viendo cuando comparamos ambos mervales. Bueno, pasemos a analizar algunas acciones argentinas, pero para eso tenés que suscribirte a este canal. Aprovecha porque es gratuito y así no te perdés ninguna novedad. Mira, vamos a arrancar con la primera acción que hoy tuvo una suba altísima. Estamos hablando de Telecom. En este momento está más 10% arriba, pero llegó a subir más. Sí, esta empresa que hasta hace poco nadie la quería tener, que estaba cayendo, bueno, la verdad es que en este momento está subiendo. Bueno, en Telecom yo lo que veo es este canal bajista verde y digamos me llamó mucho la atención este punto de acá que efectivamente terminó siendo un mínimo porque se cruzaba
varios soportes. O sea, por un lado el soporte del canal bajista verde, este soporte también con la línea punteada, pero lo más importante es que acá encontramos también el mínimo que hizo en la crisis del año 2008. Así que bueno, en este momento estábamos viendo que, bueno, que está subiendo, pero bueno, ojo porque se tiene que encontrar ahora con la media de 200, hay que ver si logra quebrarla y lo más importante para mí es ver si realmente llegara a quebrar esta resistencia. Hacemos a ver este mismo gráfico, pero con una visión más antigua. Pongamos en velas mensuales. Y acá vamos a observar esto que te decía, ¿no? Que estamos cotizando a precios similares al mínimo del año 2008. Algo que no te marqué antes también es de que está llegando también bastante volumen y es interesante para seguirlo en Telecom. Ahora bien, así como vemos estos precios tan bajos, tampoco podemos descartar que el mínimo que ocurrió en la crisis del 2001 se encuentra muy por debajo. Desde ya estamos viendo en logarítmico y esto siempre hace que esos mínimos se noten más, se maximicen aún más. En cambio, en aritmético pareciera como que estamos más cerca. Esto se debe a que en la escala logarítmica lo que pesa más es lo porcentual, no la variación absoluta como ocurre con la escala aritmética. Ahora, fíjate qué interesante lo siguiente. Si bien desde ya nadie puede saber dónde está el piso en esta acción, pero sí podemos decir que estamos en una zona de mínimos históricos. Ahora, si medimos porcentualmente, ¿cuánto nos representaría si volvemos al máximo anterior en el año 2017? Estamos hablando de un 800% de ganancia en dólares. Ponele que ni siquiera hablemos de este pico, hablemos capaz de esta zona, ¿sí? En la zona de 27, más o menos, que en varias oportunidades llegó a cotizar. Bueno, igual hablamos de un 500% de ganancia en dólares. Pasemos a otra acción ahora. Y me parece también muy interesante lo que está haciendo Loma Negra, que es el sector de la construcción, que ya estuvimos viendo que quebró esta resistencia iniciada, también vamos a repetir, desde inicios del 2018. Se encuentra en este momento por arriba de la media simple de 50, pero se está encontrando ahora con esta resistencia, esta línea punteada que te marco acá. Así todo, para mí siempre lo más importante va a ser esta línea violeta que te mencionaba. Algo que ya nos estaba anticipando, un posible, digamos, camino alcista era este Golden Cross, donde la media de 50 se posicionó arriba de la de 200. Y también veamos cómo había aumentado mucho el volumen en aquel entonces. No solo ahí, acá también vemos una zona de volumen muy alto cuando tuvo que quebrar esta resistencia. Así que bueno, esto es muy interesante para seguir con Loma Negra. Bueno, y vayamos también a ver otra acción. Ahora vemos el sector bancario con Banco Macro. Y nuevamente, ¿qué es lo que me llama la atención? Que acá hay una resistencia, si bien no es tan antigua, estamos hablando de diciembre del 2019, pero fue quebrada y esto también ya nos empieza a hablar que podría haber algún tipo de cambio de tendencia. Por otro lado, si vamos hacia una visión diaria, encontramos que hay un soporte, es esta línea punteada que empezó en octubre del año 2020. Pero, insisto nuevamente, es muy importante esta resistencia de acá que fue quebrada y que fue testeada después como soporte. No solo eso, ya nos encontramos arriba de la media simple de 200. Acá encontramos otra acción más que a lo mejor nos quiere decir que podría venir algún tipo de cambio de tendencia alcista, por supuesto, en el Merval. Esto, bueno, desde ya no lo podemos saber, tenemos que esperar a que ocurran los hechos, pero bueno, desde ya, si queremos confirmar
a que eso ocurra, los precios ya van a estar mucho más altos. Entonces depende de nosotros si vale la pena o no el riesgo para comprar. Y depende, como siempre digo, si tu horizonte es ser un inversor más de largo plazo, de mediano o de corto. Bueno, espero que te haya gustado este video. Te voy a dejar otro por acá también si te interesa. Y bueno, nos vamos a ver entonces en el próximo. Te mando un gran saludo. No olvides suscribirte y hasta luego.